Imeinayan wayqi panaykuna. Alillanchu kakushankichis, napaykamusunkichis, wayqiykichis Edison Takuri Cabrera. Iminayan kakushankichis. Bienvenidos a Queswa Ninchis. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de Achacuna, Achacunamanta Rimarizum. ¿A qué me refiero? Me refiero a que vamos a dialogar de las prendas de vestir. Vamos a ir con el título Hacha, hacha, con esta pronunciación, hacha, ¿sí? Hace referencia a la prenda, en otras palabras, a la vestimenta. Y cuando decimos cuna, recordemos y hagamos un pequeño repaso de algunos morfemas quechua. Cuna hace referencia siempre a un determinado plural. Entonces, cuando hablamos de hacha cuna o hacha cunamanta, estamos hablando de las prendas de vestir. En este capítulo vamos a dialogar sobre algunas prendas de vestir, obviamente tradicionales de nuestra cultura quechua. Recordarte siempre e invitarte a que puedas compartir este video, darle me gusta y dejarnos tu comentario. Antes de empezar este video o antes de empezar con las prendas de vestir en quechua, quiero comentarte de que no necesariamente todas las prendas de vestir existen en quechua. Muchas de las prendas que se incorporan a nuestra cultura, a esa fusión, a esa mezcolanza, etcétera, de interculturalidad, hace pues que no necesariamente, por ejemplo, exista polo en quechua, no exista zapato en quechua, etcétera. Entonces, eso es muy importante mencionar porque podemos quizás confundir de que todas las prendas existen en quechua. Así es que se les llama también con el mismo nombre que se les llama en la lengua española. Con esa aclaración, vamos a comenzar con la primera palabra de nuestro microprograma. Vamos a hablar de la famosa usuta, no kawan kushkakutichi, usuta, o también conocido con el nombre de usuta, 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 y matan usuta nispaninchis. ¿A qué nos referimos o a qué hacemos referencia cuando mencionamos a la usuta? Estamos hablando de una sandalia. Una sandalia. Originariamente, nativamente, vamos a decir así, la sandalia o usuta era una sandalia hecha de cuero de llama o alpaca o algún camélido sudamericano. Era una prenda, bueno, una parte de la vestimenta que se elaboraba de manera muy manual y utilizaban pues esto en los diferentes pueblos originarios. Lo que pasaba era que cuando llovía, se ensanchaba muy grande y cuando dejaba de llover o hacía mucho calor, lo que hacía el cuero era achicarse, ¿sí? Esto de curtirse. En ese sentido, lo que se ha optado cuando apareció en este caso el caucho, se optó pues por la famosa usuta o llamado también con el nombre de usuta, o llamado también muy popularmente con el nombre de yanquis. Los yanquis andinos, ahí lo tenemos. Veamos entonces la siguiente prenda de vestir. Veamos la siguiente palabra. Chullu. No kawan kushka kutichi. Chullu. Chullu. Y matan chullu nispa ninchis. Vamos a decir que el chullu, que hace referencia a una gorra, es una prenda de vestir que se utiliza en los pueblos originarios o lugares altoandinos que sirve para cubrirse de las intemperies del clima. Tienen una especie de dos pequeñas orejas que nos sirven en este caso para cubrirnos de ese frío intenso que hay en las zonas altoandinas. Es importante mencionar que los diseños son diversos, los tipos de chullos también, de acuerdo a la región o de acuerdo a la zona del cual proviene una persona. Por ejemplo, quiero mencionar en este video que los chullos más conocidos en la provincia de Quispicanchi son los chullos o congatinos, que a propósito depende de la calidad de la elaboración y la cantidad de piñis selectos que puedan tener. Estas pueden costar hasta más o menos alrededor de 500 nuevos soles. Hay chullos demasiado caros y hay chullos también muy comerciales como las que por ejemplo se venden en la ciudad del Cusco, algunos de muy bajo costo, pero repito, el costo de los chullos van a depender de la complejidad de sus diseños, que a propósito siempre van a evocar pues esta cosmogonía andina del Uju Pacha, del Kai Pacha y del Uju, del Hanaj Pacha.
Los tres pachas siempre van a estar presentes a través de las yacanas, a través de los zigzag como los que existen en Sacsayhuamán y también los que existen en los famosos ponchos. Muy bien, entonces ahí acabamos de conocer el chullu, chullu, gorra andina. Muy bien, veamos ahora la siguiente prenda de vestir. Aquí tenemos un poblador originario, un hermano originario, y hemos visto aquí su famoso chucu. Chucu, sombrero. Sombrero, aunque actualmente en algunos lugares, o en la mayoría de lugares, dicen sombrero, inclusive en sus diálogos en quechua. Chucu, sombrero. Recordemos que el chucu también tiene una elaboración completamente distinta. Es la elaboración de los pelámenes de bastantes animales, dentro de estos vacunos, ovinos, etcétera, para que tenga pues esa consistencia, esa elaboración. Son famosos, por ejemplo, algunos sombrereros del distrito de Huaro que han fallecido hace 5 años, pero que esa herencia cultural siempre ha estado presente pues en la elaboración de diversos tipos de chucus o sombreros. Existen, por ejemplo, los sombreros de Quiquijana, de Quiquinjana, este lugar característico de Quispicanchi y la región del Cusco, donde utilizan sombreros un poquito extensos, con algunos diseños de piñis, etc. O también los sombreros o los chucus de Cusipata, sombreros redondeados con una pequeña abertura al medio. Es interesante hablar de los sombreros, pero ya sabemos, al sombrero en quechua le vamos a denominar con el nombre de chucu. Cusa. Sigamos. Vayamos ahora al poncho. Poncho, es el término que he podido encontrar. Es una manta muy grande que suele cubrir pues todas las partes de nuestro cuerpo. Poncho. Vamos con la siguiente prenda. Huaraca. Huaraca, popularmente conocido en estas manifestaciones en contra del gobierno pues asesino de Dina Boluarte, conocido con el nombre de Armas Dundún. ¿Sí? Bueno, es una curiosidad. La presidenta de la República, bueno, que tiene serios cuestionamientos, se atrevió pues a llamarle arma dundún. La huaraca es un instrumento que sirve para arrear ganado o para dar pues de huaracazos, en este caso al ganado vacuno. Es un instrumento o es una parte también de la prenda, vamos a decirlo así, que sirve para lanzar, en este caso con bastante fuerza, alguna piedra, por ejemplo. La leyenda dice que derriba helicópteros. Bueno, lo dejamos ahí. Sigamos entonces con la siguiente prenda de vestir. Muy bien, aquí tenemos dos niños que, bueno, queremos darle pues los créditos al fotógrafo, a Davis, ¿sí? Orimanya, quien ha tomado esas fotos de la comunidad eh, de Huaro, ¿sí? De algunas comunidades de Huaro. Veamos algunas prendas de vestir. Tenemos aquí la famosa yacuya. Yacuya, no cawan kushka kutichi, yacoya, y matan yacoya nispajaninchis. Yacoya hacemos referencia a la capa, a una capa que no necesariamente va a ser un poncho. Existen algunas prendas que exclusivamente sirven como capa, como una parte de cubrir la espalda. Por ejemplo, he visto con bastante interés algunas prendas de la comunidad de Quiquinjana o Cusipata, en donde siempre los trajes o el poncho siempre va en la parte de atrás. Esa es la manera de vestir. Cada lugar obviamente tiene sus maneras características de cubrirse pues con estas prendas. Veamos la siguiente palabra. Mamanchumpi. No kawan kushka kutichi. Mamanchumpi. Y matan mamanchumpi nispajaninchis. Nos hacemos referencia o hacemos referencia a una faja completamente ancha. Es un chumpi que tiene diseños, repito, que tiene todo un significado de por medio y que ya lo vamos a dejar para temas antropológicos. El mamanchumpi es un instrumento que sirve, es una faja para cubrirse en este caso, o un cinturón que sirve para cubrirse toda la parte de la cintura. Muy bien, veamos la siguiente prenda, el chotoku. Tocaban kushka kutichi, chotoku. Chotoku taka ninchis, decimos al chotoku a un pantalón corto. Estamos hablando de un pantalón que llega exactamente a la parte media de la rodilla. Por ejemplo, es famoso los chotokus del distrito de Urcos. Por eso la denominación de este distrito llamado Urcos, que pertenece a la ciudad del Cusco, provincia de Quispicanchi, de decirnos pues con la denominación Aramocos o Caspichaquis.
A propósito, aprovechando este programa, quiero mandar un saludo muy especial a todos mis paisanos quispicanchinos urqueños que ven estos videos. Utuku y matan ninchich utuku nisgata, pantalón corto. Veamos la siguiente palabra. Guara, pantalón. Quiero indicarle que esta palabra también es un préstamo, no necesariamente en la actualidad se utiliza con bastante frecuencia, pero lo estamos mencionando. Guara, no kawan kushka kutichi, guara, pantalón. Veamos más palabras quechua y sigamos aprendiendo nuevo vocabulario en Quechua Rima y Ninchis. No te olvides de compartir este video y de pasar la voz a personas que quieran aprender este hermoso idioma. Pasa la voz y dale compartir. Veamos la siguiente palabra. Ukuna. Ukuna unku. Ukuna quiere decir lo de adentro. Muy bien. Ukunaunku, estamos hablando de una camiseta interior que tiene una especie de encajes que normalmente lo utilizan las mujeres. Ukunaunku. Veamos la siguiente palabra. Wawanchumpi. Wawanchumpi. Wawan significa bebé, etc. Wawanchumpi, faja delgada. Quiero mencionarte de que los chumpis o cinturones delgados, como por ejemplo podemos ver esta de acá, los wawanchumpis son cinturones que normalmente sirven para ese proceso de la hualta. Iman Walt Aniskaka. Viene a ser un proceso en el cual suelen, casi por decirlo así, momificar pues a un recién nacido para que esté completamente tieso y pueda en este caso estabilizar sus, puede estabilizar pues sus manos, sus pies y no pueda tener pues pies arqueados. Es un proceso que las warmis que andinas, las warmis cusqueñas conocen a detalle. En un próximo video estaremos realizando algunos videos vivenciales con los cuales estaremos compartiendo de cómo realmente se hace este proceso ancestral. Wawanchumpi, faja delgada. Sigamos con la siguiente palabra. Pollera, la falda, pollerita. La pollera es un traje muy característico de diversos pueblos originarios. Es una falda hecha de bayeta, hecha en este caso con un proceso manual, inclusive de teñido. Recordemos que muchas de estas prendas son teñidas básicamente con muchas plantas originarias andinas del lugar. Sigamos conociendo un poquito más de nuestras prendas de vestir. Aquí tenemos dos hermosas warmis de las cuales vamos a hablar a través de sus prendas de vestir. Quiero mencionar que todos estos trajes típicos son de la provincia de Quispicanchi y en este caso tenemos a una pareja de dos señoritas hermosas de la provincia de Quispicanchi y pertenecientes a la danza, a una danza característica del distrito de Catka. Muy bien, titulado Carnaval de Catka. Veamos algunas prendas que ellas visten. El pullu. Pullu no kawan kushka kutichi. Pullu. Y matan pullu nispaka ninchis. Pulluka, manta que cubre la espalda, cheitan ninchis. Demos algunas indicaciones importantes. El pullu junto con la uncuña tienen algunas semejanzas, que también es una manta que sirve, una manta pequeña que también sirve para cubrirse la espalda. La diferencia radica en los colores que estas se pueden utilizar. He tratado de investigar un poco, no he podido encontrar mucha información, pero si tú conoces un poquito más sobre la uncuña y el pullu, déjame tus comentarios en la parte de abajo. Veamos entonces la siguiente prenda. Kusma, no kawan kushka kutichi, kusma. Esta palabra también vendría a ser un préstamo en el quechua cusqueño. Kusma, camisa. Muy bien, sigamos con la siguiente palabra. Liqlia. Chinkasun mini waktiki. Liqlia chaita kokuraiki. Maita kunan chinkanchischu. Huancarcha, manamunana mahta. Una canción muy bonita que habla justamente de la liglia. La liglia es una manta grande, una manta extensa donde se suele en este caso llevar, pues es una especie de morral grande que suelen llevar en la espalda muchas mujeres. La liglia. Veamos otras palabras en quechua. Veamos un cuña, y hemos visto es una manta pequeña, el chumpi, que es un cinturón, lo estamos repitiendo nuevamente, la uncuña, un ucuna hacha. Ucuna es una especie de falda de tela blanca que normalmente cubre antes de esta falda negra de bayeta que podemos ver en la imagen. Es una ropa interior. Uncuña, ucuña, hacha. Jotaban kutichizun. Ucuña, hacha. Ucuña, hacha. Muy bien. Kusa. Y con esta parte ya estaríamos finalizando nuestro video. Te invitamos a seguir
disfrutando de nuestros próximos microprogramas de Quesua Rimaininchis. Vamos con la siguiente palabra en quechua. Nos vamos a acercar un poquito por aquí y vamos a hablar ahora de este implemento también que forma parte de la vestimenta, la famosa chuspa, que es una bolsa tejida, obviamente de manera muy artesanal, muy manual. Es un morralcito andino. Chuspa, no kawan kushka kutichi, chuspa, kusa. Astawan rimarizo. Veamos. Ahora tenemos la montera que ya hemos visto. Tenemos aquí una hermosa warmi andina con su pequeña bebé que está llorando. Me hace recordar mi infancia, de verdad. Bueno, veamos la siguiente prenda. El polco. Olco no kawan kushka. Utichi. Olco. Olco. Olco es una media de bebé, pero también existen algunas medias tejidas a mano, como un proceso adaptativo de tener una media, obviamente. Veamos la siguiente prenda, la eperina. Eperinata apamuy eperinata wawanchista aparikusum. Estoy diciendo, traigan la eperina y que vamos a cargar a nuestro bebé. La eperina es una manta grande, extensa, que sirve para cargar, pues en este caso, a los más pequeños, a los más pequeñitos, a los más inocentes dentro de la cosmogonía andina. La eperina, ¿sí? Por ejemplo, es famoso pues dentro de las warmis andinas cusqueñas, cargar pues a sus hijos dentro de su eperina. Muy bien, veamos esta prenda que está entrando pues pienso yo, no sé si eso es cierto, déjame decirlo en los comentarios. La palica es una prenda para bebés. Es una prenda, especie de tela que envuelve tanto a varoncitos como a mujercitas, que facilita en este caso el hacer sus necesidades básicas a los más pequeños. Aquí tenemos una linda niña pequeña andina que utiliza pues esta palica que hay de diferentes colores y de diversos modelos. Llegamos a la parte final, llegamos a la parte culminante de nuestro programa, Alinkusapuni. Sigamos aprendiendo y sigamos difundiendo nuestro hermoso idioma. Nokawanka, tupakunanchis, tinkukunanchis, kamaña. Quiero aprovechar, antes de finalizar, agradecer cordialmente la colaboración de algunos amigos, como por ejemplo algunas pequeñas madres que me han podido acercar en el colegio Nuestra Señora del Carmen, quienes me han dado algunas de estas palabras para hacer este video. De igual manera, un saludo tremendo a todos mis estudiantes que ven este video. Nocabanca, Pojpiña, hasta Rimarizo. Esto fue Quesua Rimaininchis.